Muchas gracias, Nicole Dabeiba. Bueno, ya estamos con nuestras cuatro invitadas para tratar un tema muy importante, que es el maltrato infantil y la alienación parental. Lo cierto es que ahora estamos con con la doctora, que es Angelina Buksanovic. es Angelina Bukasnovic, con la psicóloga Geraldina Aguirre, que es una psicóloga terapeuta, y con las activistas Patricia Guzmán y Gloria Martínez, una colega también nuestra que también ha sido dirigente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Bienvenidas. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar primero con la doctora Angelina, para que un poco vamos a ir definiendo. Ustedes saben, mucho se habla del maltrato infantil, demasiado se habla. ¿Se conoce bien? ¿Se conoce realmente cuánto maltrato hay en Bolivia? Sé que tenemos una ley, ¿se cumple esa ley? Hay una definición sobre eso, por favor, un concepto sobre eso, doctora. Bueno, en realidad yo considero que existe la ley. No existe la ley, existe todos los mecanismos para aplicarla adecuadamente. Lamentablemente los operadores de justicia no usan de estos mecanismos porque, bueno, manejan el tema de acuerdo a su criterio, no aplicando la ley. Tenemos el artículo 213 del Código de Familia, que en su inciso C expresa claramente que cuando a un niño que no se lo deje ver por su padre durante 3 oportunidades, cesa la patria potestad del progenitor que la detenta automáticamente. Esto, por ejemplo, no se aplica en ningún caso. 5 veces, 10 veces transcurren 2, 3 años de que el progenitor no puede ver a su hijo, y está bien, y siguen apoyando. No hay una autoridad que garantice el cumplimiento de la ley. No hay una autoridad a la que se recurra con confianza de que uno va a ser oído, va a ser atendido y va a recibir justicia. Es una cuestión importante porque efectivamente existe la ley, el Código de Familia, existe también la ley sobre el niño, niña y adolescente, pero parecería que es una especie de letra muerta. Pero vamos a hablar con la psicóloga Geraldine, en realidad para primero conocer cómo usted, digamos, define la cuestión de el maltrato infantil, además la alienación parental. A ver, por favor, doctora, un poquito vas a hacer que sea el micrófono, porque si no, no lo vamos a poder escuchar. Entonces, lo que queremos es que ustedes estén ahí. Gracias, buen día. Bueno, primero voy a empezar hablando del síndrome de alienación parental. Ese es el nombre que recibe. ¿Qué es este síndrome de alienación parental? Es un trastorno de la infancia que surge exclusivamente en el proceso de separación o en el proceso post-divorcio, después de un divorcio, que se presenta en el contexto de conflictos de guarda o custodia, exclusivamente en ese contexto. Este concepto fue descubierto por Richard Gardner en el año 1985, quien justamente fue viendo por qué un progenitor no dejaba ver al otro progenitor con el niño y empezó a indagar qué pasaba. Este síndrome de alienación parental se caracteriza sobre todo porque uno de los progenitores, en nuestro contexto, vamos a contextualizar, generalmente es la mamá, porque los niños se quedan a cargo de la mamá, generalmente. Claro que sí. Se ocupa, voy a usar términos fáciles para que me puedan entender, de lavar el cerebro de uno de los hijos, con la finalidad de que odien o desprecien al otro progenitor. Ese otro vendría a ser, en nuestro contexto, el papá. De manera sutil y sistemática, manipulando a este niño o niña, generando en el niño o niña rechazo real al progenitor alienado,
Por tanto, el menor niega ver o compartir con este progenitor porque le han enseñado que es malo, imponiendo de este modo un amor condicional hacia los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Si odias o rechazas a tu papá o mamá, yo te amaré, compraré y ayudaré en todo. Caso contrario, no tienes nada mío, condicionándole su protección y su responsabilidad de padre, ocasionando en el niño o niña sentimientos de miedo al abandono por parte de este progenitor y por consiguiente presentará una conducta sumisa y obediente. El niño o la niña le va a hacer caso a ese papá o esa mamá y va a rechazar al otro progenitor por miedo a que lo rechacen a él, utilizando al niño como un objeto. Si estamos utilizando al niño o a la niña como un objeto en una separación, en un divorcio, una discusión de familia, estaríamos hablando de una forma de maltrato infantil. A ver, dígame, ¿en qué porcentaje cree usted que realmente se da esta alienación parental? Porque no creo que se dé un 100% de los casos, porque muchas veces hay, como diríamos, hay un mutuo acuerdo en que realmente, digamos, lo vea el padre una vez por semana o 2 veces por semana, qué sé yo, y parece que hay una cuestión compartida muchas veces. ¿En qué porcentaje cree que se da este tipo de situaciones? La verdad desconozco el porcentaje, tendría que hacerse un estudio estadístico para saber el porcentaje real, pero ¿cómo nos damos cuenta si este niño o esta niña está pasando por un síndrome de alienación parental? ¿Cómo nos damos cuenta si es así o es otra la figura? Hay 3 indicadores que son bien importantes. La primera es que el niño o la niña expresa odio al padre o la madre que alguna vez amaron, ¿Qué quiere decir eso? Que este niño o niña anteriormente ha vivido con este sujeto, con este mamá, con este papá, han tenido una buena relación de convivencia, una relación amorosa, y tras el único incidente que es la separación o el divorcio, rechaza al papá o a la mamá, sin otro incidente de por medio. Es diferente cuando el niño o la niña no ha vivido con ese papá o con esa mamá. Y cuando este papá o mamá aparece, obviamente el niño se va a sentir como, ¿quién es este? Va a tener miedo, timidez. Entonces ahí se le explica y se le va haciendo el acercamiento paulatinamente. Pero cuando el niño, tras un divorcio, rechaza al papá, sin haber pasado ninguna justificación, ningún antecedente previo de que este progenitor haya sido agresivo con el niño, estaríamos hablando de un síndrome de alienación parental. Y su rechazo va a ser directo, no va a ser ambivalente. El niño va a actuar de manera directa y le va a decir, no quiero estar contigo. No le va a salir lágrimas en los ojos y con lágrimas le va a decir, papá, te odio. No, lo va a hacer frío y directo como si su conducta fuera real. Sin embargo, va a utilizar palabras de adulto, como la mamá o el papá le ha enseñado. No se va a expresar en sus propias palabras, se va a expresar como se expresa un adulto. Esto nos indica, nos da señales de que este niño o niña está pasando por un síndrome de alienación parental. Bueno, en este caso podríamos decir que hay 2 maltratados, el niño y la pareja rechazada. O sea que no solamente, digamos, aquí los dos son la pareja rechazada y el niño son maltratados, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión importante para que nuestra radioaudiencia realmente conozca esta situación. Doctora, quiero volver con usted, después vamos a ir con los activistas, quiero volver con usted una cuestión que es muy importante, porque hay muchas veces el maltrato de los niños se va conociendo poco a poco, fundamentalmente en las grandes ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz o qué sé yo, la ciudad, pero no se habla nada a veces del área rural. Y además, ¿por qué muchas veces no se dan las sanciones correspondientes por el maltrato? Porque la madre o no avisa o prácticamente no denuncia, o finalmente en la policía hace una especie de tratos a través de una cuestión económica, a través de que no te voy a dejar, vamos a seguir, voy a cambiar. ¿Cómo es la cuestión, doctora? ¿Cómo se va tratando este caso? En realidad, ahora se tratan más que nunca, se dan a publicidad más que nunca. E incluso he conocido algún caso, que han dado por la prensa, que alguna madre ha manipulado a la hija para que atribuya al padre ciertos actos que nunca habían sucedido. Y la hija ha ido a la prensa y ha dicho
Lo extraño a mi padre en la casa. Lo hemos mandado a la cárcel con una calumnia de violación y ahora lo extraño. ¿Y quién te enseñó? ¿Quién te habló? Pues mi madre me dijo, molesta aquí, vamos a ser más libres, Y se dio. Y para eso las autoridades actuaron con celeridad y todo. Y era una calumnia que la misma hija fue a desvirtuar. O sea que esto nos demuestra que en materia de relaciones familiares está mal la cosa. A ver, vamos a ir con los activistas, a ver con Patricia. ¿Qué es lo que ustedes las ha motivado a ser activistas sobre este tema? Buen día. Bueno, principalmente es el hecho de que de alguna manera estamos involucrados, personalmente lo estoy, sin quererlo, porque uno de mis hijos sufre este problema. Y es claro, aparecen todas sacadas del mismo molde, y lo que me motiva es justamente el haberme percatado al estar imbuida en este tema, que no existe el sistema no protege al progenitor alienado, no protege los derechos del padre, y a sola denuncia de la mamá sufre todo el peso de la ley, y nadie vela por los derechos de ese padre, estar cerca de su hijo, velar por su integridad psicológica, velar económicamente, darle todos los medios para que pueda crecer como un niño sano y feliz, y no protege tampoco el derecho de ese niño de crecer con el amor de su padre, aunque esté alejado de la mamá. El divorcio es de los papás, pero las mamás actúan en el sentido que toman al niño como un botín de guerra con el que pueden hacer daño al padre, y no se percatan del gran daño que están ocasionando. Sufre el niño, sufre el papá, pero también sufre la familia del papá o de la mamá, que debe existir, pero mayormente se da contra el padre. Entonces ese es el tema, ese es el motivo que me mueve, y el objetivo también está apuntando a que se determine medidas para proteger a este padre. Es evidente que la guarda siempre la otorgan a la mamá, y yo me preguntaba cuáles son los criterios con los que se evalúa que esa madre es apta para criar al hijo sin perjudicarlo, simplemente porque es la mamá. Y ahora no necesariamente el padre, por ser hombre, es el malo, ¿no? Porque así ahora se tipifica, la mamá es buena y el papá es malo. Entonces, ese es el afán, buscar los medios para hacer que el padre alienado y el niño que sufre este síndrome puedan tener la protección de la ley, para que, así como un padre que es incapaz o no quiere pasar la manutención mensual que le ha sido asignada, sufre detención en los penales hasta que cumpla, también la madre cumpla con la parte que la ley le ha dicho. Tiene el padre derecho a ver a su hijo cada cierto tiempo o diario, de acuerdo a cómo determine el juez. Pero ¿qué pasa si esta madre no cumple? Y generalmente no cumplen. Ese es el tema. A ver, tú, Gloria, tú como periodista, seguramente has cubierto también la área social, has cubierto este tipo de cosas, que es lo que realmente te ha motivado, y ahora estás como activista justamente en este tema, que es muy delicado, el maltrato de niños y la alienación parental. Sí, gracias. Un poquito el micrófono, por favor. Buen día a todos los seguidores de Radio APLP Online. Evidentemente, mira, la verdad es que esto nos afecta a todos de una u otra manera, porque todos tenemos hijos, hermanos, familiares que han sido de alguna manera víctimas de la separación abrupta de sus hijos, ¿no? Ahora bien, tú me comentas y tienes mucha razón al decirme qué es lo que pasa, digamos, a nivel periodístico. Yo estaba haciendo un seguimiento precisamente de esta situación. Los padres muchas veces son designados por la jueza de familia para que puedan tener un contacto, para que puedan ver a sus hijos en el Hogar Bicentenario de Mayasa. Y sábado a sábado yo he estado ahí durante un tiempo, más o menos de un mes, viendo la ansiedad, la angustia, la desesperación, la ilusión de estos varones, porque mayormente en todas las visitas que he tenido al Hogar Bicentenario han sido varones los que han concurrido a este lugar
para poder ver, para poder tomar contacto con sus hijos y desilusionados retirarse del lugar porque la madre no ha concurrido. Entonces yo me aproximaba a preguntar a la persona que está a cargo de registrar. Tienen un libro donde registran la asistencia del padre o de la madre. Y me dicen, no vienen más de 3 veces. ¿Y qué ocurre? Nada, porque no hay una acción coercitiva sobre el progenitor infractor de cumplir, de dar cumplimiento a lo que dice la jueza. Precisamente por eso mismo es que nosotros como grupo queríamos de alguna manera impulsar a que en la reforma del Código Penal se tipifique legalmente a la alienación parental como un delito a la infancia y se establezca una pena para el progenitor alienador. De esa manera yo pienso que tal vez se podría conseguir que se erradique de una vez este maltrato, esta separación arbitraria que se hace a los hijos de los padres, ¿no? También entre los otros objetivos estaba el de difundir masivamente a la ciudadanía en general, pero específicamente a educadores, periodistas, padres, madres, administradores de justicia, para que se reconozca socialmente a la alienación parental como una forma de maltrato infantil a través de una campaña de IEC, información, educación y comunicación, en la que tendríamos que estar involucrados todos, absolutamente, porque evidentemente el término es relativamente nuevo y mucha gente no sabe y muchas veces no se lo denuncia. A veces sí se vive esta situación, sobre todo en el área rural, pero como no se conoce la terminología, dice simplemente, no me deja ver a mi hijo, no lo puedo ver, mi hijo me odia, porque la madre, ¿qué es lo que le dice al hijo? Va desde una inculcación, digamos, un poco más sencilla hasta algo mucho más profundo y dañino. Tu papá no ha venido porque trabaja, porque no tenía tiempo, tu papá no ha contestado el teléfono y no ha podido verte, hasta tu papá te odia. Tu papá no quiere saber nada más de ti. Entonces, eso es una situación que va corroyendo el alma de la criatura, ¿no? Y va evidentemente teniendo consecuencias futuras, porque este maltrato deja huellas profundas en los niños, porque realmente es un maltrato a sus emociones, a sus afectos, a todo lo que el niño siente por los padres y que se va destruyendo paulatinamente gracias a la influencia del progenitor que tiene la guarda. Ese es el problema. A ver, doctora, en realidad estamos viendo eso de la alienación parental, que realmente es un problema porque hay padres responsables y hay padres irresponsables. Hay madres responsables y madres irresponsables. Esta cuestión de la alienación parental, esta cuestión del daño fundamentalmente tanto al niño como también a la pareja, hemos hablado que a ambos, digamos, sufrían maltrato. ¿Usted cree que se podría, cómo podría ser en el contenido, digamos, del nuevo Código Civil, por decir, que también sea una especie para que se dé sanción cuando se cometen estos hechos? Mire, el artículo que yo cité del Código de Familia establece una sanción, pero no se aplica a eliminar la patria potestad, suprimir en el cónyuge que la tiene cuando se ha impedido por 3 oportunidades que se lo vea al niño. Se dan, como le dije, 3, 4, 10 y nadie tiene el poder coercitivo de hacer cumplir. Sería muy interesante lo que sugiere aquí la periodista, porque realmente habría que tener un poder coercitivo para sancionar y lo que es más, penalizar a la persona que está perjudicando al niño, paradójicamente siendo su madre o su padre. Está perjudicando al niño, está perjudicando el normal desenvolvimiento de la familia, que es el semillero donde se realizan y crecen los hombres que van a cumplir un rol en sociedad en el futuro.
hombres y mujeres. Y con esto quedan completamente niños y niñas anulados para participar sanamente en sociedad, en trabajos, en todo lo que sea pertinente al desarrollo humano. Ahora, existe una paradoja, que padres que desean criar a sus hijos, verlos crecer, educarlos, sean rechazados, sean impedidos de realizar este propósito, cuando hay otras mujeres que tienen que poner en prisión al varón para que les dé una asistencia económica. Tienen que hacerlo perseguir, hacer juicios, para que vean a sus hijos, para que cumplan. Al otro lado está este grupo de personas amargadas por no poder verlos, no poder educarlos, no poder desarrollar en ese niño las cualidades que debe desarrollar al tener un padre, una madre conscientes que los ayude a su desarrollo en la vida. A ver, ¿podría decirme, doctora, cuáles son los casos fundamentales para que pierdan la patria potestad al margen de esta alienación parental, por decir? ¿Cuáles son? ¿En qué casos se les quita o cuáles son los casos más constantes? Maltrato físico al hijo, maltrato psicológico, que es aquel que no deja huellas, ¿no? El maltrato físico, tantos días de impedimento, médico forense, golpizas. El maltrato psicológico, que no deja huella física, pero que puede hacer más daño, muchísimo más daño que el maltrato físico. Porque el maltrato físico tiene un tiempo, se cura o deja una huella física, pero imborrable en el niño. Pero ¿y el maltrato psicológico? ¿Cuándo se ha de manifestar estas represiones en la niñez y todo? En la adolescencia y a veces toda la vida. Estaríamos diciendo que más se quita la patria potestad cuando se ve y se comprueba que hay maltrato físico y no se toma mucho en cuenta la cuestión del maltrato psicológico. Porque eso inmediatamente, ¿no? Directamente la prensa, todo mundo va al maltrato físico, niña golpeada, niño golpeado, tantos días de impedimento, foto del niño, pero ¿y el maltrato psicológico? Aquí la licenciada puede hablar con mayor propiedad de eso. Sí, sin duda que la cuestión psicológica es una cuestión fundamental. ¿Qué importancia realmente se da al tratamiento psicológico, al tema psicológico, en estos temas fundamentalmente de la infancia y de la niñez? Porque toda la cuestión legal es, como nos decía la doctora, la cuestión del maltrato físico, no se toma en cuenta la cuestión del maltrato económico, porque que uno sepa fundamentalmente en los casos hay el maltrato físico o el incumplimiento económico. Son cosas que están diariamente en los estrados judiciales. Pero ¿qué pasa con la cuestión psicológica? A ver, doctora, usted. Bueno, gracias. Aquí quiero que me escuchen con atención, sobre todo aquellas mamás que estén en este papel de lavar el cerebro a sus pequeños, porque están perjudicándose a ellas mismas también. No están permitiendo la comprensión y adaptación del pequeño a la separación de los padres. El niño no logra entender por qué se han separado y tampoco logra adaptarse a esa realidad. No permite elaborar las emociones y sentimientos encontrados del niño porque le duele la separación de sus papás y no logra elaborar estos sentimientos. Y no permite la reacomodación y evolución del sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que un nuevo integrante a la familia, el novio de la mamá, el novio del papá o el nacimiento de un nuevo hermanito, va a ser automáticamente rechazado y culpabilizado. Por tu culpa, mis papás se han separado. Entonces se están autoperjudicando también. La instauración de sentimientos negativos en el niño o la niña, como la frustración, la culpa y el rencor, son las que predominan. El niño está
con ira todo el tiempo, es la emoción que prevalece. Por tanto, esa ira se va a manifestar en su comportamiento agresivo y puede repercutir en su rendimiento académico también. Como consecuencia, es una alteración en el desarrollo del niño, que no le dejan adaptarse a la nueva realidad del ciclo vital que ha pasado. Por tanto, este niño va a desarrollar una psicopatología a edad temprana. Edad temprana estamos hablando en la adolescencia, en donde va a tener alteraciones a nivel emocional, afectivo, cognitivo en su pensamiento y donde se va a reflejar en su conducta. ¿Qué tipo de conductas podría tener? Cutting, consumo de sustancias, rebeldía, bajo rendimiento escolar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Porque no podemos enseñarle a un niño que algo que ha conocido que es bueno, de la noche a la mañana es malo. Porque los niños son los mejores jueces que existen en este mundo. Tú no necesitas enseñarle a tu hijo que ese sujeto es malo porque el niño lo sabe. Y te lo va a decir. No necesitas enseñarle, necesitas cuidarle de ese ser malvado. Pero no enseñarle porque el niño lo sabe. Ahora, ustedes dirán, este progenitor que hace todo este trabajo, que es el progenitor alienador, ¿por qué actúa así? ¿Por qué es malo? No, no es malo. Simplemente porque no sabe manejar de manera adecuada su dolor de la separación. Le duele tanto esa separación que por X o Z motivos ha sucedido que no puede aceptarlo, por tanto no puede manejarlo. Por tanto necesita ayuda psicológica para elaborar su dolor. Es un duelo que tiene que elaborar. Y tienen que entender que toda persona tiene el derecho de amarte hasta donde tu corazón te lo permita. Si el día de mañana ya no te amo y me quiero ir, es libre de hacerlo, aunque me duela. Ese es un problema muy fundamental. Estamos hablando de una cuestión personalísima, de la cuestión que le ha dejado su pareja, y le duele tanto que prácticamente no le importa el niño, no le importa el hijo. Sí le importa. Le importa, pero ¿para qué? Pero está tan ciego que está utilizando a este niño a su favor, ¿no? Entonces, esta persona necesita ayuda y los jueces, en vez de condenarla, tienen que obligarla a que asista, no sé, a tantas sesiones de terapia que van a ser reportados al juzgado tantos del menor. Porque usted necesita ayuda, necesita manejar su dolor. Me ha dejado por esto, perfecto, esas cosas pasan. Pero tú necesitas superarlo y dejar de utilizar a tu niño como bandera de protección de tu dolor. Es eso lo que está pasando. A ver, Patricia, ¿cuál es el objetivo que buscan ustedes como activistas en este tema? Bueno, por un lado está el hecho de, como decía la licenciada, velar por el equilibrio, por la estabilidad emocional del papá, del hijo y de ambas familias, porque se da una especie de guerra entre las dos familias que hay por detrás, la del papá y la de la mamá, porque de un momento a otro un miembro que gozaba del amor de ambas familias de pronto desaparece de la vida de una de las familias y para ese niño también esa familia de pronto deja de aparecer, como si fuera así de simple, borrar de un plumazo, como se dice vulgarmente, a toda una estructura familiar que está por detrás de ese niño y de esa pareja que por X o Z motivos ha llegado a una ruptura. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Decía muy bien la licenciada también, sería muy bueno que existieran equipos de terapia para que ambos progenitores acudan y sepan cómo manejar la situación, ¿no? Porque no es fácil ni para el uno ni para el otro. Cada uno sufre a su manera. Es probable que uno sufra el abandono y el otro sufra el rechazo, la negativa de seguir en contacto con su hijo, porque hay una historia afectiva y una historia familiar con ese niño y de pronto se rompe. Entonces, ¿cómo podemos nosotras actuar? Ponernos por detrás para meter más leña al fuego, por decirlo de alguna manera, y ahora hazle esto, ahora dile esto, y no es esa la forma. Ocurre que muchas veces la familia de la mamá obviamente toma partido,
se alinean en ese sentido y actúan para hacer lo imposible por alejar a ese padre de su hijo. Entonces nosotras como mamás del otro lado estamos pues en contra de eso y lo que queremos es justamente buscar los mecanismos para evitar que se dé esa ruptura, porque el dolor en el niño y es bien triste para todos, porque yo les cuento la experiencia cuando llega el nietito a la casa, porque gracias a Dios ese día estaba de buen humor y dejaron que lo traiga. Caramba, es una alegría que de todos, ¿no? Por un lado llega el nieto feliz de la vida porque nos conoce, porque sabe que lo queremos. Disfrutamos mucho los días que estamos, 1 o 2, y después se rompe. Y nuevamente hay un periodo de silencio, porque ya no le dejan ver. Es como un tirar y soltar, ¿no? Un poco jugar con los sentimientos también del papá, ¿no? Y ver que tiene el poder esa mamá, a ver hasta dónde yo quiera vas a estar tú con el niño. Y eso no podemos dejar nosotras como parte de ese sistema que sigue ocurriendo. En todo caso, lo que queremos es ver los mecanismos más ecuánimes, más justos para ambos, de tal manera que ninguno salga perjudicado en el proceso. Ver que todo se encamine en beneficio de ese niño, que como dice la doctora, la licenciada, en el futuro va a ser un ser humano con muchos problemas, no va a saber manejar tampoco él sus situaciones y probablemente repita la historia. Perdón, y acotando a eso, yo quisiera decir que no se están dando cuenta estas mamás y estos progenitores que se están separando, que tienen que bendecir la existencia del otro, porque independientemente de lo que haya pasado como pareja, estás tú con tu rol de padre, y si me llega a pasar algo a mí, que Dios no lo quiera, estás tú para velar por la seguridad de nuestros hijos, que eso es lo principal. Personalmente yo soy mamá soltera y cuánto me gustaría contar con la existencia de un rol de padre responsable para que si me pasara algo a mí, yo supiera que él está ahí para velar por la seguridad de mi hijo. Y eso creo que es lo que no están viendo. Aquí hay una cuestión importante, Gloria, la información, la comunicación, que es básico. Hay mucha gente que no conoce esta situación, porque si nosotros vemos los canales de televisión, escuchamos las radios, efectivamente dan que el niño fue golpeado, que a veces lo vuelven hasta una especie de crónica roja. Una cuestión, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que falta en esta cuestión? ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Evidentemente falta mucho la información, la educación y la comunicación, lo que decía el IEC, ¿no? Y yo creo que en todos los medios de comunicación se debería ir de alguna manera machacando constantemente, que no sea un programa aislado, porque ahora nos estamos reuniendo, estamos discutiendo el tema, mañana, pasado, en un mes, esto se enfría. Que sea una alimentación constante de lo que afecta al niño y en este caso difundir. Nosotros quisiéramos generar, es un objetivo quizás muy ambicioso, pero sería interesante generar un impacto social, legal y médico sobre el maltrato infantil y sobre lo que es la alienación parental, ¿no? Que se puedan dar charlas, cursos. Hay el SLIM de la alcaldía que dan cursos sobre violencia, que puedan incorporar en sus programas este tipo de maltrato, la alienación parental. A través de las defensorías también habría que trabajar. En realidad había que motivar a toda la población, a toda la gente que de alguna manera tiene contacto con este tipo de situaciones para que se pueda dar cursos. Evidentemente hay que educar a las madres, a las mujeres, a las futuras madres también sobre el impacto que causa esta desvinculación arbitraria y la inculcación maliciosa que ejercen sobre sus niños, porque hay consecuencias a mediano y largo plazo y que también evidentemente los niños en algún momento pueden necesitar del otro, porque lo que pasa, un ejemplo, se separan los padres, lo tiene la madre, tiene la guarda del hijo, y cuando crece, ese niño ha tenido problemas de drogadicción, tiene un despertar temprano al sexo, embaraza a una chica. Entonces, cuando la madre se ve en problemas, como un paquete va y se lo entrega al padre. Y le dice, bueno, ahora tú hazte cargo.
Entonces, ¿qué pasa? Son dos extraños. El padre y el hijo son extraños. Entonces, no desvincular. Habría que realmente vincularse con toda la gente que esté involucrada en medios de comunicación, en cursillos, educadores, para crear ese impacto comunicacional de educación a las mujeres, a toda la población, ¿no? Ahora, algo que es importante mencionar es que también la Organización Mundial de la Salud, en el 18 de junio del 2018, en Ginebra, en su nueva clasificación internacional de enfermedades, CIE 11, ha dado el primer paso para proteger la infancia de esta situación, de la alienación, de las consecuencias de la alienación parental. Y define la alienación parental como un factor que influye en la salud de los niños. Señala que es un tipo específico de violencia infantil que afecta a niños y adolescentes de padres separados o divorciados, y ese rechazo a uno de los padres crea una profunda influencia psicológica que constituye la violación de los derechos de niños y niñas y adolescentes, obviamente. A ver, doctora, siempre en la parte legal, ¿cuántos casos usted ha tenido más o menos en este tipo de situaciones y al margen de eso, digamos, del maltrato realmente infantil? ¿Realmente se han dado las soluciones, se han dado las sanciones correspondientes o queda ahí en el medio, en la nada? Mire, yo inicié mi carrera en La Paz cuando vine de Oruro, porque yo soy orureña. Inicié en la Junta de Acción Social de la Presidencia. Era abogada de la Dirección de la Mujer, Familia y Comunidad. Bueno, en realidad ahí se veía un maltrato tremendo a los niños por parte, muy especialmente, de las madres. Golpizas, especialmente el hijo primogénito. Era el que llevaba todo el peso de si la madre trabajaba vendiendo algo, llevar todas las cosas, recibir la golpiza. Pero paradójicamente, siendo la Dirección de la Mujer, en 2 o 3 oportunidades se presentaron varones que me preguntaron dónde está la dirección del hombre, si es la dirección de la mujer. Y un ingeniero cuyo nombre aún recuerdo, pero llega y me dice, ¿dónde está la dirección del varón? Yo le digo, no hay. Pero usted ahora me va a escuchar. Se sienta, me dice, estoy casado con una tarijeña. Mi esposa, espera un bebé y se va a Tarija. Todo el embarazo. Se queda 1 año o 2, lo cría ya al bebé, llego yo. Es un chillerío, el niño no me puede ver, lo asusto porque no me conoce. Haga algo en relación a esto. Bueno, la mayoría de las instituciones tienen hasta ahí, ¿no? Llamar, en esa época por lo menos, era llamarlos a una audiencia, a la reflexión, charlarles, se iban amigados y uno no hacía nada más. Al año volvió el ingeniero, que era bastante joven. Está naciendo mi 3er hijo, también en Tarija, me dijo. Pese a lo que he charlado con mi esposa y todo, no he solucionado nada, se repite la historia. Ahora, algún varón que llegó muy golpeado, que su esposa lo había golpeado. O sea, que no la mujer no es tan víctima como queremos presentarla. Doctora, la mujer es un poco más sistemática y meticulosa en su maltrato. En cambio, el hombre es más bruto. Exacto. Sí. Es cierto. A ver, ahora vamos a ir con la licenciada Geraldine.
Sin duda que la cuestión psicológica es bastante importante. Hemos hablado de los SLIMs, que claro que sí tienen, digamos, un psicólogo, pero ¿cuánta gente conoce los SLIMs? ¿Quiénes realmente van a los SLIMs? ¿4, 5, 6, 10, 20, pongámosle? ¿Cuántos van? ¿Qué pasa con los barrios periféricos? ¿Qué pasa con los barrios populares de la ciudad del Alto? ¿Qué pasa con las... ¿Cómo podemos dar una solución donde realmente la psicología sea tomada como una materia importante? Porque muchas veces a un psicólogo, inclusive creo que hay una falta de mercado laboral, vamos a decir claramente, porque no se le da mucha importancia. ¿Qué podemos decir de esto, licenciada? Gracias. Me hace recuerdo, hace poco estuve reunida con un grupo de psicólogos en el Colegio de Psicólogos que se está aperturando, por suerte, este año, justamente para reglamentar algunas irregularidades que se producen en nuestra área. Y estábamos hablando una cuestión bien bonita, que en Perú había habido en cada departamento, en cada ciudad y por zonas, un centro de salud mental, que es como una posta de salud, donde hay 2 psicólogos, un psiquiatra, un médico general especializado en salud mental y personal administrativo. Entonces uno puede ir, sacar ficha y hacerse atender. Entonces puede ir cualquier persona que sufre algún tipo de maltrato, algún tipo de crisis, cualquier ataque a la salud mental, puede irse a atender como cuando tiene un resfriado uno. Y qué bonito, porque se está instaurando en la cultura peruana la salud mental de su población. Importante. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí en Bolivia? Lastimosamente los SLIMs, las defensorías, están rebalsando de gente y de trabajo y los profesionales no abastecen. Lo digo por experiencia propia porque he tenido la oportunidad de trabajar ahí. Agradezco la oportunidad porque es una enriquecedora experiencia, pero realmente no abastece tu trabajo. Y lo que se necesita implementar es esto, centros de salud mental. Porque una separación abrupta, un maltrato psicológico, un maltrato físico, tiene consecuencias en la salud mental. No necesitas ir a una posta de salud, necesitas atención de salud mental, que es lo que nos hace falta en Bolivia. No hay centros de rehabilitación. Contamos con 3 centros de rehabilitación o 3 centros de salud mental en La Paz, nomás voy a mencionar. El psiquiátrico del Hospital de Clínicas, la unidad mental del Hospital de Clínicas, el psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud, que está en la Villalobos, y el San Juan de Dios. Y discúlpeme la expresión, los 3 no son una maravilla. Uno va y dice, he entrado sin motivo, he ido, he esperado, he sacado de ficha y no me han ayudado en nada. Y como profesional, porque he estado en los 3, he pasado por los 3, todavía siendo voluntariado, he podido ver que están muy precarios y no creo que a la fecha se hayan actualizado. Ahora, ¿podría decirme por qué a veces hay rechazo en las personas de ir a un centro psicológico, a un psiquiátrico? Ya, no, yo no estoy loco, claro. Yo no estoy loca. ¿Por qué voy a ir? ¿Qué pasa con eso? A ver. Les voy a explicar. Principalmente porque están rebalsando de gente, imagínense Defensoría SLIMS o estos 3 centros de salud mental en La Paz, que ya el personal mismo está quemado, está cansado, a veces no te atiende bien, no porque sea malo, porque no quiera, sino porque está cansado. ¿Y cómo es posible que siga el mismo psicólogo, el mismo psiquiatra, de cuando yo tenía 25 años que he hecho mi práctica? Ahora tengo 34 años, 9 años después, sigue sentado el mismo profesional. ¿Me va a decir que va a atender con la misma calidad? Está pues quemado. Y esta población, nuestra población en nuestro contexto, no tiene los recursos para irse a un centro particular, porque lo mínimo que cuesta una consulta psicológica en lo particular es 150 bolivianos. Y si el licenciado es muy amable, te hará el descuento hasta 50 bolivianos. Y no todos tienen ese dinero de su bolsillo para gastar en su salud mental. Pero lo que le decía, ¿por qué hay alguna gente que rechaza y dice, yo no voy a un psiquiátrico y tampoco voy a un psicólogo porque prácticamente van a decir que estoy loco. O qué es lo que pasa? Y eso ocurre frecuentemente, muchas veces. Sí, bueno, es cultural también, ¿no? Yo no voy a ir, yo no estoy loco, cuando así como cuando uno se tuerce su pie y necesita ir al médico para hacerse ver o tiene un resfriado, cuando hay algo en mis emociones, en mi mente, que no me deja estar bien, necesito atención de un especialista. Y no es malo no pedir ayuda. Es excelente pedir ayuda, más bien es malo reprimirlo,
porque eso es una bola de nieve que va a ir creciendo y luego vas a terminar igual internado en un centro psiquiátrico o vas a ser derivado a psicología por policías o por alguien porque tu comportamiento es bastante extraño. Algo quería decir, doctor. Yo quiero acotar a lo que dice la licenciada. Es importante lo legal, lo que sugiere Gloria aquí, pero más importante es la ayuda psicológica que se dé a los protagonistas de estos problemas, porque las cárceles están llenas de presos por todo motivo. Se llenaría más con esto y quedarían ahí. ¿Y qué pasaría con el niño? El niño quedaría en orfandad. Hay que hacer hincapié en lo psicológico sin rechazar absolutamente esto, pero buscar que en los centros donde se trata a los niños y todo hayan psicólogos capaces de llevar adelante estos temas, y también en las instituciones de conflictos familiares y todo, se dé ayuda psicológica. Sí, yo creo que es importante. Me ha pasado una experiencia con una hija que tuve en Cochabamba, donde la psicóloga decía, no, tienes que conversar con tu pareja, tienes que hacer esto. Pero no había una orientación real. También ocurre eso, y no es menospreciar a nadie, pero también ocurre eso en los slims que prácticamente hasta ahí nomás y quieren desligarse del tema, ¿no es cierto? Así. Algo querías acotarlo. Sí. Claro, también sería muy importante que todos los colegios cuenten de planta con un psicólogo o psicóloga, pero no es así. Hay establecimientos que contratan en la primera etapa de inscripciones a un psicólogo para que haga unas evaluaciones de los alumnos, pero ahí termina, tal vez por presupuesto, por que no le dan la importancia necesaria, no sé, pero sería interesante que durante todo el año esté permanentemente el psicólogo, cosa que el maestro pueda detectar, porque eso es fácilmente detectable. El niño se retrae, se vuelve tímido, inseguro, a veces peleador, a veces inclusive también es otro de los síntomas de la persona alineadora, le hace cambiar el nombre y el apellido al niño. Todas esas son pautas para que el profesor pueda ver y derivar al psicólogo. Entonces el psicólogo puede empezar a hacer un estudio del alumno y ayudar a los padres a que pueda controlarse esta situación de violencia, de maltrato que se ha generado en el hogar. Pero no cuentan todos los colegios con psicólogos de manera permanente. Es importante eso porque en algunos países de Europa, por ejemplo, hay una especialidad que se llama el conciliador. El conciliador, que es no solamente para peleas entre niños, por decir, también entre papás, entre los hijos, debería de existir eso. Me parece que es muy importante lo que tú dices. A ver, ahora, Patricia, vamos a ver, ¿ustedes alguna vez se han tomado la molestia de ir a las juntas de vecinos, a las juntas vecinales de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto, para explicar este tipo de cosas, donde también en esas juntas vecinales están varones, están mujeres, para explicarles qué es lo que realmente pasa con este tipo de temas? Justamente este es, digamos, el primer paso que se está dando. Es una iniciativa, digamos, de personas que estamos atravesando por este tema. Y lo que se quiere lograr es justamente que esta iniciativa ciudadana logre llegar al Congreso para que sea una ley, viendo obviamente como la parte legal seguramente nos dirá la doctora, cómo se puede a través de esta ley proteger los derechos, proteger la salud mental, proteger todo y resolver los problemas que nos trae la alienación parental, y no simplemente ir a la parte punitiva, porque como nos decía la licenciada, es probable que esa persona esté atravesando también un momento duro y necesite apoyo, y no es la persona más apta para tener en el momento al niño. Tal vez pienso que estar acá realmente nos enriquece, ¿no? Porque de todo sale desde su punto de vista, desde su conocimiento, la forma como se podría abordar esto.
Entonces, yo creo que lograr que ya la salud mental se trate desde el Congreso sería una maravilla, y lograr que este tema sea también tipificado como un delito, como ya existe en otros países. Yo leía recién nomás que en Estados Unidos el único lugar donde ahora es delito esto de la alienación parental es en Miami, ¿no? Y acá, desgraciadamente, muchas veces velando por la salud mental del niño o de la niña que sufre esta alienación, el padre opta por apartarse definitivamente y rompe, hay una ruptura. Y traigo a colación lo que dijo la licenciada, a la larga ese niño solo tiene padre y madre, porque los demás familiares los tíos hacen su vida, los abuelos, por orden natural, nos vamos a morir. ¿Y quién queda para ese niño? El soporte solo es su papá y su mamá. Y si uno de ellos ha sido borrado de la vida del niño, ¿cómo se recupera eso? Entonces, para entrar en una prevención, sobre todo, pienso que nos queda mucho trabajo todavía por hacer. Pero este es un primer paso y yo le agradezco mucho por habernos dado el espacio. A ver, licenciada, ¿no le parece que las juntas de vecinos son tan importantes porque son prácticamente los conglomerados donde están la gente, digamos, e inclusive que podrían ser esas juntas de vecinos quienes justamente vayan y planteen al propio Congreso Nacional este tipo de situaciones? Porque ¿a quién se afecta? A la gente común, a los vecinos. Y esas juntas vecinales no serían, digamos, una especie de camino para llegar a eso. Sí, sí, sería muy lindo socializar, hablar de estos temas y otros temas con ellos, para que ellos sean la voz del pueblo, que soliciten eso, ¿no? Porque no nos olvidemos que son los derechos del niño. El niño tiene derecho a llevar el apellido del papá, de la mamá, independientemente de lo que haya pasado. El niño tiene derecho de ver al papá, a la abuelita, a la tía, no porque yo me haya peleado con la tía, ya no vas a ver a la tía, nada que ver. Igual y sigue siendo su tía. Entonces, no podemos impedirle al niño. Si la tía es torpe, si el papá es torpe, si esto, se le explica al niño, es torpe, hijito, vas a ir conmigo, vas a tener cuidado con esto. El niño lo va a entender perfectamente. Desde sus 2 añitos de edad entiende el niño. Entonces, no podemos violar los derechos del niño. No es un objeto, es una persona con derechos. Y se lo tiene que respetar como es. Tiene su papá así o asá, es su papá así o asá. Es importante todo lo que usted decía anteriormente, que hay un artículo que no se respeta, que no se da importancia, justamente en los juzgados de familia. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para que haya una cuestión más coercitiva para esta cuestión de la alienación parental? Volviendo a la sugerencia de Gloria, incluir en la legislación penal ese artículo punitorio que tipifica esto como delito, sería muy importante, porque el solo hecho de la inclusión inhibe a la gente. Dice, ya no va a decir estoy incurriendo en algo con lo que me pueden castigar, quitándome la patria potestad, sino la persona que está realizando esto va a decir, estoy incurriendo en un delito. Aunque solo sea eso, va a concientizarse y va a temer, porque la ley legal lo primero que hace, inhibir, no decir, pensar y decir estoy incurriendo en un delito. Obviamente que si se aprobaría ese artículo, tendría que haber una penalidad de tal tiempo, cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ese solo hecho haría pensar a la gente. Usted me preguntaba en el área que no es urbana, en el área fuera de la ciudad, cómo se manejan estas cosas. Se manejan, viene el padre, se lleva al niño, descuida a la madre, mientras sale a vender, se lo lleva, lo retiene, por lo que vemos en prensa y todo, ¿no? Lo retiene un tiempo, va la madre, otra vez se lo lleva y el niño está como un juguete entre ambos.
Tendría que haber que ser una coordinación entre lo que es el Código Civil, el Código de Familia y el Código Penal. Exacto. Para que no haya, digamos, un cruce de cosas, ¿no? Y cumplir ese artículo del Código de Familia a cabalidad, porque la gente cuando hay una ley que no se cumple, se ríe, ¿no? Dice, bueno, ¿de qué sirve que esté ahí? Sí, Gloria. Al respecto, sin ir muy lejos, en Brasil existe una ley sobre alienación parental del 26 de agosto de 2010 que recoge a la alienación parental como un delito y establece pena para los progenitores que lo llevan a cabo. Yo creo que esto podría de alguna manera servir como jurisprudencia y se puede hacer una legislación comparada, ¿no? Exacto. Sí. Ustedes como este grupo realmente de apoyo justamente a este tema, ¿no han pensado en hacer un anteproyecto, Sí, un proyecto para en eso, ese para camino. presentar Sí, sobre eso? sí, de eso se trata, Sí. porque no solamente hay que enunciarlo, ¿no? Hay que plasmarlo y de eso estaríamos a cargo las personas que estamos en el área legal y también con la participación, ¿no? Sí, creo que es importante eso presentarlo porque nosotros los periodistas hemos enfrentado una proyecto de ley sobre el acceso a la información que lamentablemente hasta ahora ni siquiera lo han tocado. Pero sería importante que presenten este proyecto porque se trata de una cuestión mucho más delicada, se trata de menores, se trata de padres y de hijos, ¿no es cierto? Bueno, ya prácticamente estamos casi finalizando, me gustaría una reflexión final, que es lo que diría a nuestra opinión pública, doctora. En realidad la reflexión no es de índole legal, sino es la reflexión a la conciencia de quién se ejercen esas actitudes. El daño que están haciendo al final, el destinatario final de todo este lío es el niño, objeto de esta alienación. Es el niño, porque el padre irá por su lado, habrán algunas cosas que hagan que él prosiga su vida, la madre igual, y como decía la licenciada, están creando una piedra en el zapato con esa actitud, porque el niño va a ser el que se oponga a todo. No a que entre otra persona sentimentalmente en la vida de la madre o que entre en la vida del padre. Peor, va a ir a reprocharle. Se está creando los resentidos del mañana. La gente que no es útil a la sociedad, no es útil a su familia. Y así como una no se atrevería a herir a su hijo o a su hija, físicamente darle una golpiza, se le da la golpiza moral, la golpiza psicológica. Bien, doctora. Usted, licenciada, una reflexión final. Bueno, yo como mamá y como licenciada en psicología, quiero decir que ambos padres, papá y mamá, tienen la responsabilidad y la obligación de velar por el bienestar biopsicosocial de sus hijos. Esa es la reflexión que hago. ¿Usted, Patricia? Me adhiero a las palabras de la doctora y la licenciada y justamente lo que tenemos que hacer es prevenir y para traer a colación, lo que puedo decir es que estamos a tiempo de evitar más tragedias, porque se ha visto en los últimos meses a madres que por hacer daño al papá o padre que por hacer daño a la mamá terminan matando al niño. Entonces yo creo que la parte legal es bien importante, la psicológica también, y aquí estamos nosotros como activistas para empezar el trabajo que seguramente va a ser arduo y vamos a requerir del apoyo de la prensa, que es muy importante. Gloria. Sí, simplemente decir que papá y mamá son importantes en la vida de un niño, de un joven y de un adulto, siempre. Y por tanto yo lo que quisiera que se graben es que no provoquemos
niños huérfanos de padres vivos. Bueno, muchísimas gracias. Esta no va a ser la primera ni la última vez. Siempre va a estar abiertas las puertas de la Red de Asociación de Periodistas de La Paz, porque nos parece que es un tema importante y siempre a través de Gloria, o ustedes, cuando tengan un tema importante que tratar, estamos acá para recibirlas. Muchas gracias, muy gentil por haber estado en este programa de Voz de Libertad. Muchísimas Gracias. gracias. Nos vamos a un corte con una música de viernes, espero que sea muy suave y muy bonita. Adelante, por favor, Nicole Daveiva. Muy dentro del alma, no los vi, pero se entraron.